Continuamos desde Trou, en Arturo Prat 2526, compartiendo un café con. Recuerden que en Trou ustedes encuentran un espacio muy agradable para compartir, para conversar, para venir con la familia. Si quieren venir solo también, es un espacio familiar, es como estar en casa, donde usted puede disfrutar desde un jugo hasta un excelente almuerzo o un sándwich. Que son ricos porque yo los he probado, las pizzas se las encargo, excelentes. Y por supuesto la cordialidad que tiene Trou para atender a todos quienes lo visiten. Aquí, cerquita de lo que es el centro de San Javier, casi a un costado de la municipalidad, Trou, café, restaurante, Arturo Prat 2526, que gentilmente nos acoge en esta segunda temporada de Un Café Con. Que en esta oportunidad se trata de un té con, porque don Patricio González me dijo, prefiero el té. ¿No eres cafetero? No, soy un té. ¿Ya? ¿Cuántas tacitas de té al día? No, yo tomo normalmente en la tarde, tipo 5 de la tarde, tomo un té en la universidad o en mi casa. Oye, era como usanza en esta zona antiguamente, 5 o 6 de la tarde, la tacita de té, vamos a tomar 11. ¿Te acuerdas? Claro, tomar la 11 era una usanza que por mucho tiempo era costumbre. Con tu mamá, con tu papá. Claro, tomábamos 5 de la tarde, por ahí 5 y media, ¿no? Y la noche comía, era lo que usaba, ¿no? Después se ha ido perdiendo esa costumbre. A lo mejor mucha gente no asocia que tú eres hijo de don Misael González. Yo creo que sí. Pero a lo mejor hay mucha gente que no, o sea, sí. Uno de los hombres que ha tenido una trascendencia muy importante en Villalegre sin hacer mucho nunca, o sea, don Misael siempre tranquilo, una persona amable. Igual que tú caminabas por las calles y tuvo una destacada participación en la historia sanitaria de Villalegre. O sea, a tu papá todos lo conocíamos como el practicante. Y don Misael tenía una voluntad de oro para ir a ver a cabros chicos enfermos en pleno invierno, ¿no? ¿Significaba eso un poco que la familia quedaba un poquito de lado también por el trabajo de tu papá o siempre estaba ahí? No, siempre. El hecho de que hubiesen trabajado en el hospital de Villalegre, además que la casa nuestra estaba muy cerca del hospital, así es que no había eso de irse a trabajar a otro lugar, a otras ciudades por volver. Estaba muy cerca del hospital. Incluso yo por años me crié en el hospital, por años yo viví en el hospital de Villalegre antes de ir a la escuela, ¿no? Cuando la casa quedaba sola y mi papá y mi mamá trabajaban, yo me iba al hospital y estaba todo el día en el hospital y todos me conocían, estaba chico, tenía 6 años, 7 años. Y recorría todo el hospital y mucha gente me conocía y por años hasta dormía en el hospital varias veces, entonces para mí el hospital es como la segunda casa. Bueno, y ahí pasa otra cosa curiosa. Tú eres de los pocos villalegrinos que, no digamos van quedando, pero de los pocos villalegrinos que dice su registro de nacimiento, nacido en... Claro, nacido en Villalegre. En el hospital de Villalegre. En el hospital de Villalegre, sí. Cuando tenía maternidad. Claro. Cuando era hospital en claro, se fue a hospital, porque después pasó a... Hospital. Descendió a posta, ¿no? Consultorio rural. Consultorio rural, claro. Pero tuvo su tiempo de gloria el centro asistencial de Villalegre, que parte como casa de socorro, también en el hospital, y después puesto rural y hoy día CESFAM. ¿Tú estudiaste en Villalegre en algún momento o tu familia te mandó para afuera a estudiar? No, yo estudié en la escuela de Villalegre, la escuela Timoteo Araya de Villalegre, pero durante 2 años, no más que eso. Y después me fui al liceo Valentín Letelier de Linares, en ese tiempo se llamaba Abate Molina, de Linares, y ahí desde sexto básico hasta cuarto medio estudié en el liceo. O sea, fueron 2 establecimientos en tu vida, la escuela. 2 establecimientos, claro, solamente 2. O sea, estuve acá en Villalegre, en la escuela Timoteo Araya, y después prácticamente toda la parte de la enseñanza básica y media en el liceo Valentín Letelier en San Javier, en Villa Linares. En Linares, que ahora se llama Valentín Letelier, pero en el tiempo mío se llamaba Liceo Abate Molina. Sí, hay un enredo bien raro ahí, o sea, yo lo recuerdo un tiempo como, ni siquiera como Valentín Letelier, sino como el Jim. También como Juan Ignacio Molina, o sea, como que teníamos muchos nombres el liceo. El nombre oficial era el Liceo Juan Ignacio Molina, ¿no? Y después se cambió a Valentín Letelier porque era la casa donde nació Valentín Letelier, así que después le cambiaron el nombre. En la Alameda. En la Alameda. Bueno, aparte que también fue un educador. Claro, además, y rector de la Universidad de Chile y otra cosa. Gran educador en Chile. Oye, Pato, ¿y en qué momento
comienza tu romance, digámoslo de esa manera, con otra cosa. Dijiste ya no es un hobby, es una profesión. Porque este caballero tiene apuesta nada menos que 7 documentales. 7 documentales. Y un documental, estamos hablando que no es una cosa que se hace así de golpe a porrazo. No, claro, el documental se demora 3 años, 4 años en hacerse. Y yo he hecho 7 documentales desde el año 2001 hasta el 2017, que fue el último que hice. Yo te conocí, a pesar de vivir en un mismo pueblo, por historias de aldea. Claro, el primero que hice fue el año 2005, fue Historias de Aldea, que es la historia de Villalegre, que era lo más cerca que tenía. Después hice Penitente, que es sobre la religión campesina en el Maule. Después hice La mirada perdida en la niebla, que es un tema sobre constitución, sobre el ramal, sobre los faluchos, sobre los guanayes. Después hice El Maule desde la Torre, los cuentos de Mariano Latorre en el Maule, que recreamos varios cuentos de Mariano Latorre, campesinos. Después hice Tren Republicano, que es sobre el ramal, Talca Constitución. Después hice La Grieta de la Independencia, que es sobre el Museo Higginiano, cómo quedó después del terremoto. Y finalmente La Casa Maquíver, que es la casa de Enrique Maquíver en Constitución, que fue dañada con el terremoto del año 2010. Y el documental recrea cómo fue esa casa del año 1840 hasta el 2010, que se cayó, cómo sirvió de refugio a Enrique Maquíver, que fue un gran político chileno, y cómo las familias la fueron ocupando generación tras generación hasta que el terremoto la destruye y se pierde esa unión de la familia, que actualmente la casa está prácticamente en ruina. Se está tratando de recuperar algo, pero fue una casa muy señorial, al estilo inglés, en Constitución, muy bonita, muy bien mantenida, y que lamentablemente el terremoto, el tsunami la destruyó. Entonces el documental cuenta la historia de las generaciones que pasaron por ahí. ¿Te pasa algo con Conti? ¿Tienes alguna cercanía especial con Constitución o es una cosa fortuita la Casa Maquíver? No, con Constitución yo tengo una gran cercanía porque por mucho tiempo yo veraneé en Constitución con mi familia y desde chico, entonces le empecé a tomar un aprecio muy fuerte a Constitución. Además que Constitución tiene una historia muy fuerte en cuanto a lo que fue la navegación fluvial, en cuanto a los faluchos, en cuanto a los astilleros, en cuanto a escritores que vivieron ahí como Carlos Acuña, Mariano Latorre, pintores, etcétera. Es decir, la playa, el mar, el río, todo ahí cuenta una historia, ¿no? Una ciudad muy antigua y que tiene una historia muy entretenida, que además tiene mar, tiene ciudad, tiene río, o sea, tiene muchas condiciones, pero sobre todo en la historia de ellos, porque se escribieron muchos libros sobre Constitución, ¿no? Y se han escrito muchos libros sobre Constitución y también se intentaron hacer muchas películas sobre Constitución. Por lo cual, toda esa historia para mí es muy valiosa poder recuperar, que no se ha recuperado además, se ha recuperado muy poco de la historia y de las épicas que ha tenido Constitución desde el siglo XIX, cuando fue puerto principal, hasta el día de hoy, ¿no? Lamentablemente el terremoto, el tsunami destruyó gran parte de las construcciones antiguas que le daban gran patrimonio. Entonces, a mí me interesó mucho esa ciudad y su historia, más que otras ciudades, más que Curicó, Talca, Linares, Cauquenes. Para mí Constitución siempre ha sido un atractivo bien interesante, afectivo y cinematográfico, ¿no? Tiene una cosa bien especial Conti, es como, no sé, tampoco tengo ninguna relación con Conti, pero es como llegar a la casa. Algo tiene esa ciudad. Oye, Pato, pero sácame una duda. ¿En qué momento cae en tus manos? Cuéntanos más o menos un poquito porque, cómo es la historia. ¿En qué momento cae en tus manos? No sé si fue una cámara fotográfica o fue directamente una filmadora. En tiempos en que eran cosas medias difíciles de tener y no como hoy día que con un celular podía hacer maravillas. No, claro, lo primero en el año 98, por ahí 99, yo me compré una cámara Canon análoga de 8 milímetros con cinta en Iquique, en la Zofri, y ahí empezó las primeras filmaciones que hice sobre Villalegre. Ya ahí bajó la intención, o sea, ¿la compraste para eso? La compré para hacer documentales.
¿no? Porque ya habían bajado de precio, ya eran asequibles, habían cintas que eran baratas. O sea, y ahí perdona, pero ¿cuándo parte entonces ¿cuándo empieza el bichito de quiero registrar? Siempre lo había tenido de hacer cine. Siempre, iba mucho al cine de Villalegre y siempre me había gustado el cine como afición, ver películas. Y en un momento se me ocurrió, ¿por qué no hacer documentales o películas sobre Villalegre, por ejemplo, sobre el Maule? Pero para eso se necesitaban cámaras y obviamente el 35 milímetros o el 16 milímetros es muy caro. Y cuando llegó esta tecnología digital, que abarató los costos, obviamente pude acceder a varias cámaras, ¿no? A Canon, después tuve Sony, tuve cámaras digitales, ¿no? Tuve cámaras de alta definición, ahora una cámara 4K, etcétera, profesional. Es decir, fui subiendo de nivel y en cada una de ellas fui registrando muchos acontecimientos que después me sirvieron para ir haciendo documentales. Y teniendo cámara, teniendo editores, que también a través de editores digitales hay programas computacionales que son muy asequibles y hacen maravillas, ¿no? En edición profesional. Todo esto se democratizó y obviamente tú con un equipo pequeño y con cámara puedes ir a buscar estas historias, que son las difíciles de encontrar, ¿no? Un documental, aunque tenga un buen equipo y tenga toda la parte tecnológica, si no tiene una buena historia que contar, uno no tiene un background cultural para buscar aquella historia, obviamente no va a salir nada. Pero yo me preparé en los dos sentidos, ¿no? Estudiando las historias del Maule y posteriormente, después de un guión, ir a buscar esta historia, ¿no? Que para mí fueron excelentes, ¿no? Encontrar mucha gente campesina, de Huertemaule, de Niribilo, gente de Sausal, de Cauquenes, de Constitución, que fueron amigos, ¿no? Amigos de mucha de esa gente, que fueron muy buenas y que me contaron su historia, y así fuimos registrando, dándole un sentido a cada película, desde los faluchos hasta la región campesina, desde el tema de los bandidos, del bandolerismo, el tema de la navegación fluvial, el tema de los cuentos míticos que hay en Villalegre, ¿no? El cuento del diablo, el pacto con el diablo, el tema de las vendimias, etc. Hay una sinfín que si tú la unes todo y le das una historia, le das un relato, se transforma en algo muy interesante. Bueno, por ahí hay una frase que dice: cuenta la historia de tu aldea y serás universal. No tengo idea de quién será, pero pareciera que es cierto. Pero sin embargo, hablar de cine en Villalegre, incluso aquí en San Javier o Matagariz, Talca, Linares, hace algunos años era... Oye, pero ¿qué pasa? ¿Tú alguna vez le comentaste a alguno de tus amigos, amigas, a tu familia: oye, tengo esta idea, la voy a hacer? ¿O fuiste bien reservado y empezaste solito nomás a grabar? No, en general, cuando hacía películas, necesariamente tenía que contactarme con personas para poder acceder a todos los materiales gráficos y a todos los cuentos y la historia que ellos tenían. Y además tener un equipo para acompañar en cuanto a las filmaciones, ¿no? Y eso se pudo hacer, ¿no? Se pudo hacer. Hacer documentales siempre es una actividad que es muy de equipos pequeños, no es como la ficción, que necesita un gran equipo, grandes escenarios, grandes cámaras. El documental uno tiene que pasar inadvertido muchas veces dentro de la familia, dentro de las fiestas, dentro de la actividad que se hace, para que la gente actúe en forma normal y no vea la cámara. Y al actuar en forma normal aparecen cosas naturales. Y en ese sentido a mí me sirvió mucho el conocimiento que yo tenía de los campesinos, el conocimiento que tenía de la gente de Constitución y también de mucha ayuda que tuve de personas. Hubo mucha gente que me ayudó, sería largo nombrarla, en cada uno de los pueblos, desde Colbún, ¿no es cierto?, pasando por Panimávida, pasando por Niribilo, por Huertemaule, por Constitución, mucha gente anónima que me ayudó a encontrar los lugares específicos o buscar las personas, digamos, claves para hablar sobre temas religiosos o temas míticos o temas personales. Entonces ahí hubo una gran ayuda. Tuve un muy buen amigo que me ayudó mucho en su oportunidad, que también era un documentalista. Puede que lo hayas conocido, Patricio Paniagua. ¿Te suena? ¿Conociste al Pato? Ya. Lamentablemente me enteré que había partido hace algunos meses.
En alguna oportunidad, haciendo un pequeño trabajo para él, me mostró un video, le dije, oye, Pato, me gusta cómo están tomadas estas imágenes. Y Pato, de manera muy modesta, me dijo, mira, lo que pasa es que la cámara es una forma de escritura. O sea, y cada cual tiene su forma de escribir. Que en el caso tuyo, siempre me ha llamado la atención que tú no ocupas, por ejemplo, el relato de una voz en off, no ocupas un locutor, no ocupas un conductor. Tus historias las cuenta la gente. No hay otra intervención, la misma gente que te cuenta el cuento, que tiene que quedar claro. ¿Cómo se logra eso? Bueno, yo siempre he pensado que no debe haber una voz en off que cuente la historia porque es como llevarte o inducirte a creer cosas que a lo mejor tú no querés creer. Porque cuando uno empieza a contar algo, empieza como a sugerir o a de alguna manera influir en que las personas crean algo. Eso se hace mucho en los documentales políticos, ¿no? En que hay un relator que te va contando historias, incluso te va relatando las imágenes que ahí aparecen, lo que digamos es bastante ridículo. Entonces, cuando alguien quiere llevarte por un camino en el cual te quiere hacer creer cosas en las cuales las imágenes son distintas, yo creo que ahí se comete un error. Yo prefiero que la propia gente cuente su historia, que la propia gente cuente lo que ellos quieran contar. Y lo difícil es que ellos cuenten esos temas, porque a veces son muy familiares, son muy íntimos, pero también lo difícil después es unir todo eso para darle un sentido de relato. Porque tú tienes muchos relatos, pero ¿cómo le das un sentido para que no quede una especie de confusión, una mezcolanza que nadie entiende nada? Que es un documental surrealista. No, yo trato después, me demoro 6, 7, 8 meses en editar cada una de las voces, ir juntando para que quede un relato, como el caso de Historias de Aldea de Villalegre, en que se va contando un relato de cómo se formó Villalegre, no desde el punto de vista de los historiadores, sino desde el punto de vista del relato oral, de cómo la gente escuchó de sus abuelos, sus bisabuelos, cómo se formó Villalegre y cómo ellos contaron cómo esta ciudad se fue formando y lo que muchos de ellos conocieron, las balsas del río Loncomilla, muchos de ellos conocieron las bodegas antiguas, muchos de ellos conocieron a personajes muy míticos que ahora ya no están. Y así fueron contando esta historia de este pueblo, Villa Alegre, que tiene un montón de historias, ¿no? De vendimias, de fiestas, de ramadas, que lamentablemente con el tiempo se ha ido perdiendo mucho de esas tradiciones y ahora el pueblo se ha transformado prácticamente en un pueblo muy semejante a San Javier o a Talca, en el cual incluso las tradiciones ya se han ido perdiendo, ¿no? Y eso es lamentable porque tampoco se ha ido un refuerzo cultural por ir rescatando este pasado. Pero si uno ve Historias de Altea, encuentra un Villalegre que ya no existe. Lamentablemente no existe. Y las personas que ahí están, yo creo que casi todos en el 80% están muertos. Pero dejaron su relato para la posteridad. Y eso es importante porque cuando la gente se muere, se lleva su relato a la tumba y se pierde. Pero acá quedó el relato oral de lo que ellos vieron o lo que a ellos les contaron de la historia de este pueblo. Oye, Pato, pero también tienes una gracia, a pesar de que tú tiendes justamente a registrar a las personas lo que dicen, lo que cuentan. En una oportunidad entraste un poquito al cine ficción y te tiraste nada menos que con el relato de bandidos, bandoleros bueno, no me acuerdo dónde estaba ambientado exactamente, pero fue con balazos, con producción nocturna, fue con actores. ¿Cómo fue salirte un poquito eso ya de lo que captas en el momento a lo que querías contar? Esa historia que la verdad es que tú lo ves en pantalla y después como que te sobrecoge, ¿eh? Claro, ese fue un documental que se llama El Maule desde la Torre y se llama así porque toma los cuentos de Mariano Latorre, que fue un escritor que vivió en la primera mitad del siglo pasado, que escribió varios libros, Cuentos del Maule, Hombre y Zorro, Don Panta, Zurzulita, que fueron cuentos hechos en el Maule. Entonces yo fui recreando cada uno de esos cuentos y uno de ellos, que está ambientado en Iribilo, que se llama Salteadores de Chillegüe o Chillagüe. Chillagüe significa lugar de chilla, o sea, lugar de zorro. Que él lo cuenta es que está ambientado el año 20, el año 30, y que Mariano Latorre lo cuenta porque a él
también él venía a veranear a San Javier, porque tenía la novia acá. Entonces un día va con un amigo a Ñiribilo y uno de los capitanes de carabineros que ahí había le cuenta el cuento de un zapatero que asaltaba, pero que no que asaltaba por malo, sino que asaltaba las pulperías, que además de robar la plata se robaba todos los vales, ¿no es cierto?, de empeño que tenían los campesinos. Entonces era una especie de Robin Hood. Y este capitán de carabineros se lo cuenta a Mariano Latorre, y Mariano Latorre, él dice que también en alguna oportunidad vio un asalto, ¿no?, a una pulpería de estos bandoleros, y cómo se llamaban entre sí para comunicarse en el asalto. Y eso lo cuenta en este cuento que se llama Hombres y Zorros. Y obviamente yo recreé ese cuento tal cual Mariano Latorre lo cuenta, de la misma manera. Cómo asaltaba los carruajes, cómo asaltaba las pulperías, cómo sacaba las boletas de empeño, ¿no?, de los campesinos para llevárselas y después no les cobraran, etc. Y fuimos recreando con actores de Villa Alegre, que son muy buenos, que tuvieron mucha voluntad y además tenían una gran capacidad actoral para hacerlo, ¿no? Y nos conseguimos las armas, hicimos carabinas recortadas que se usaban en esa época, ¿no? Y lo recreamos en Batudahue, la parte del asalto, y una parte también en Chocoa, que recreamos el asalto a un carruaje, que nos conseguimos un carruaje en Villa Alegre, y de verlo después y ver el cuento, realmente refleja lo que Mariano Latorre contaba respecto a estos bandoleros del Maule, ¿no?, que fueron muy famosos. Estaba hablando de los años 20, de los años 30, que eran comunes que existieran. Bueno, si usted no ha visto ese documental de don Patricio González, que es El Maule desde la Torre, se lo recomiendo porque tuve el privilegio, pero bajo absoluto, la orden absoluta y la promesa absoluta, que me permitiste sacar una foto, pero no la puedes publicar hasta... y se cumplió. Pato, ¿hay algún documental en camino o estás tomándote un año sabático o algunos años sabáticos? ¿Viene algo? No, yo creo que desde el año 2021 que no he hecho nada en documentales, pero siempre hay historias, siempre estoy buscando historias, relatos, épicas, que se pueden llevar a documentales, ¿no? Hay una idea que estoy tratando de manejar, también ambientada en Constitución, que tiene que ver también con la parte fluvial de navegación, que lo estoy tratando de ir armando de a poco. Es un documental que también necesita recrear cosas, y ahí hay complicaciones, pero de a poco lo voy a ir haciendo porque yo no tengo tiempo para hacer documentales. Puedo demorar 1 año, 2 años, 3 años, 4 años, 5 años. Como no tengo, digamos, alguien que esté detrás presionando por el financiamiento o por los proyectos que hay que responder de ellos, tengo esa posibilidad de poder irlo haciendo. Pero yo creo que lo voy a hacer, ¿no? Y en algún momento lo vamos a dar a conocer esta nueva película, también ambientada en Constitución, sobre una épica fluvial que se realizó por el año 58 y que a mí me interesa mucho poder hacer porque son historias que no deben perderse, ¿no? Así que en eso estoy trabajando ahora y espero el próximo año ya empezar a hacer algo. Patricio González Colville, agroclimatólogo, es tal vez, como más usted lo reconoce, como una fuente recurrente de los informativos, de la televisión, de la radio, los diarios, justamente para hablar del cambio climático. Tal vez conocía poco la otra faceta, la del hombre, que también tiene esa mirada hacia el arte, hacia la historia, hacia el recuerdo, hacia conservar ese pasado que se nos ha ido escapando de entre las manos. Pato, gracias por venir a compartir, en este caso, usted con nosotros acá, por compartirnos un poquito de tu historia, de quién es ese hombre que de repente lo conocemos en aquella otra faceta, pero que también tiene estas facetas tan distintas como es la del creador audiovisual. También damos las gracias a Trou por permitirnos este espacio acá en Arturo Prat 2526, acogernos nuevamente en esta segunda temporada, y la invitación, por supuesto, queda extendida para un nuevo encuentro, si Dios lo permite, la próxima semana, con un nuevo invitado tan interesante como ha sido esta conversa con don Patricio González. Gracias, Pato. Gracias a ustedes por la invitación.